Hola, bienvenidos a otra clase de la materia electiva Medicina basada en la evidencia, fundamentos y aplicación práctica. Hoy vamos a ver un poco los conceptos que nos van a ayudar a redactar un artículo científico. Entonces, las etapas de la redacción científica o de cualquier proceso científico, como hemos visto ya en varias clases, comienzan siempre a partir de la selección del tema y la pregunta de investigación, es decir, hacer un planteo claro y preciso de lo que yo quiero investigar. Vamos a hacer una revisión de la literatura para darle contextualización y justificación al estudio, hacemos el diseño del estudio, si se elige el diseño apropiado para responder esa pregunta. Luego vamos a recopilar los datos a través de métodos rigurosos y reproducibles, hacemos un análisis de dato adecuado usando la herramienta estadística que corresponda, y por último viene el punto final de un proceso de investigación, que es la redacción del manuscrito. O sea, cómo vamos a presentar los resultados, en este caso específicamente para generar un manuscrito en una publicación científica. Esta tiene que ser una presentación clara y concisa de los resultados. Si bien vamos a ver que las etapas de la redacción científica son todas muy similares en cuanto a un proyecto de investigación o una tesis doctoral o una publicación científica. En el caso particular de que uno quiera publicar en una revista un artículo científico, si bien comparte algunas partes, son mucho más reducidas y con menor espacio, con lo cual tiene que ser mucho más concreto y más específico en lo que va a delinear en cada apartado. Bueno, comencemos. Primero, tenemos que saber cuáles son los objetivos del artículo científico. El artículo científico básicamente lo que tiene como función principal es comunicar los hallazgos de un proyecto de investigación. Entonces, lo que va a ser informar a la comunidad científica sobre cuáles son los nuevos descubrimientos que hemos adquirido o desarrollado con nuestro proyecto de investigación. Por otro lado, es importante para la validad y la reproducibilidad, es decir, cuando yo publico un trabajo científico con toda la información correspondiente, lo que hago es permitir que otros investigadores reproduzcan y validen los resultados. Es decir, yo dejo toda la información necesaria para que otro investigador pueda ver si realmente lo que yo estoy publicando es cierto o no, si se puede llevar adelante o no. Y el fin último, y quizás más importante, es contribuir al conocimiento científico, es decir, añadir al cuerpo de conocimiento en un campo científico algo nuevo o algo superador. Entonces, ¿cómo arrancamos? Como en la escritura de cualquier trabajo, vamos a encontrarnos con la introducción. El objetivo de la introducción es, de manera, en este caso, un trabajo científico de manera escueta, plantear el problema de investigación, generar un contexto teórico y justificar la relevancia del estudio. ¿Cómo lo vamos a estructurar en esta pequeña introducción? Primero vamos a hacer una contextualización y revisión de la literatura más relevante sobre el tema. Se va a identificar cuál es la brecha de conocimiento que nosotros planteamos llenar con nuestro trabajo. Se va a plantear la hipótesis o la pregunta de investigación y justificaremos un poco la importancia de este estudio. Si como ven, todos estos ítems están bastante interrelacionados. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que les puedo dar para escribir una introducción efectiva de calidad? Primero, ser claro, conciso y centrarse en lo esencial. Recuerden que aquí el espacio es un punto muy importante a tener en cuenta. Entonces, una vez que tenemos una buena introducción, vamos a ir al apartado quizás más infravalorado, pero que tiene muchísima importancia en un trabajo científico, que son los materiales y métodos. ¿Por qué es muy importante? Porque lo que yo tengo que hacer es declarar claramente, detallar claramente cómo se llevó a cabo el estudio para que yo pueda asegurar que se puede reproducir por cualquier otra persona. Entonces, tengo que hacer, como dice ahí, componente clave, una descripción precisa de mi muestra, los métodos que utilicé, diseño, análisis estadístico, etc. Y esto se hace de manera detallada y metódica paso a paso. ¿Cómo voy yo a seleccionar mi muestra de trabajo? Ya lo vimos en otras clases, pero bueno, voy a dejar muy bien definido cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión, si es un ensayo clínico aleatorizado. Voy a justificar cómo fue que elegí el tamaño de mi muestra para poder tener un poder estadístico importante con los resultados, y cuáles fueron las características de la muestra, si era una descripción demográfica, clínicamente relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, describo de manera bien detallada cuál fue la muestra que utilicé en mi trabajo. Luego, como les dije, voy a explicar bien los métodos que utilicé para obtener mis datos. Entonces, claramente, luego de detallar mi muestra, voy a dejar bien en claro cuál fue el diseño del estudio que yo utilicé, si fue un ensayo clínico, el estudio observacional, etcétera, etcétera.
Después vienen los procedimientos, que esto no es más que una descripción detallada de los procedimientos utilizados, es decir, se administró tal fármaco, se hizo tal encuesta, se estudió tal factor en historia clínica, pero todo muy bien detallado. Voy a dejar explicitado cuáles fueron las intervenciones y mediciones y siempre aclarando cuáles fueron las variables que se estudiaron. Luego de que yo tengo ya recabado todos mis datos, voy a tener que realizar el análisis estadístico que le va a dar potencia a mis conclusiones, a mis resultados. Entonces tengo que elegir el método estadístico de manera correcta, justificando y describiendo las pruebas que yo voy a utilizar. No todos los tests son para todos los datos, entonces es importante elegir el test correcto para el análisis correcto de mis datos. Si no, la conclusión, es decir, yo siempre digo, yo puedo tener muy buenos resultados, pero si están mal analizados, tengo malos resultados. Y yo hago una discusión y una conclusión basada en resultados que están mal analizados. Entonces el análisis estadístico es fundamental que sea el correcto. Siempre se utiliza algún tipo de software de ayuda, hay que hacer mención qué tipo de software estadístico se utilizó. Y una cosa importante también es el manejo de datos faltantes, que son las estrategias para tratar datos que no están presentes, pero dejarlos aclarados. Ahora bien, una vez que yo tengo todo eso, voy a informar dentro de mi trabajo científico los resultados que obtuve de mi investigación. Esto tiene que ser una presentación objetiva y clara de los hallazgos del estudio. Tiene que tener una estructura organizada, lógica y coherente. Y cuando digo una presentación objetiva y clara, me refiero a que los resultados solo se informan. No se va metiendo, no se vuelve a la discusión o a alguna cuestión teórica, nada. Simplemente se dice, este estudio dio tal cosa, estos pacientes tuvieron tales valores, esta patología se vio aumentada o disminuida según la historia clínica, etcétera, etcétera, pero muy conciso y concreto. ¿Por qué? Yo después esto lo voy a tener que presentar de distintas maneras. Puedo hacerlo en texto o tablas, integrando los resultados cuantitativos en tablas y figuras. Puedo hacer una descripción de resultados principales, es decir, explicar un poco cuál es la relación directa con la hipótesis, con la pregunta de investigación, y por ahí definir un poco cuáles fueron los resultados secundarios, alguna información adicional que yo ya he obtenido que tenga relevancia, ¿no? Pero bueno, siempre con claridad y simpleza. Una vez que yo ya haya presentado mis resultados, viene quizás la etapa más importante y más difícil de llevar a cabo de cualquier proyecto de investigación, ya sea un paper científico, la escritura de una tesis final, etcétera, etcétera. Porque en la discusión yo voy a discutir sobre mis resultados. Entonces acá lo que tengo que hacer fundamentalmente es hacer comparaciones de mis resultados con la literatura que ya existe. Es decir, voy a analizar la relación de los hallazgos con estudios previos. Entonces yo puedo decir, bueno, en el trabajo de González y colaboradores se observó resultados similares al nuestro, pero el nuestro tiene eh, un aporte significativamente mejor debido a que utiliza estas variables, etcétera. Como nuestros resultados no son similares a los de Pérez y colaboradores, es decir, uno pone en pie de igualdad sus resultados con los de otros autores. Y es importante, acá siempre la discusión se va a hacer eh, con relevancia, con búsqueda de bibliografía muy similar a la que yo estoy, a lo que yo estoy publicando. Entonces tiene que ser una bibliografía muy actualizada y muy específica. Quizás no es la misma que la que yo pongo en la introducción, porque en la introducción yo quiero dar un marco teórico. Acá yo lo que quiero es poner en pie de igualdad mis resultados con trabajos de otros autores y ahí poder explicar el significado de mis resultados, sus fortalezas o sus debilidades. Y siempre resaltando qué impacto tiene la práctica clínica y en el conocimiento científico. No solo quedarme con el número y la estadística, sino hacer el aporte a través de la discusión del impacto final sobre el conocimiento y la práctica clínica médica, que van a tener mis resultados. Es una parte del trabajo científico que es difícil, lleva tiempo, mucho estudio, mucha lectura, pero muchas veces muy buenos resultados que están mal discutidos llegan a una mala conclusión y hacen que el poder no se valore realmente la importancia de los resultados obtenidos porque están mal discutidos. Y muchas veces puede pasar algo a la inversa, es decir, un resultado que quizás no tiene mucho impacto, pero si realmente cuando yo hago la discusión, ese pequeño resultado es de gran utilidad o de gran aporte a la ciencia. Entonces, la discusión es, si se quiere, el paso donde yo le saco brillo a las virtudes de mi trabajo. Por último, voy a hacer una conclusión final, que esto es bastante más sencillo. Lo que hago es un resumen de mis hallazgos, una síntesis de los resultados más relevantes. Aquí no pongo datos ni números, nada.
Un poco hablo sobre las implicaciones clínicas, hago una interpretación en el contexto clínico y obviamente también hago hincapié en las limitaciones del estudio, reconociendo las limitaciones y sugerencias para futuros estudios. Es como un cierre general, coloquial, aquí no hay datos, ni tablas, ni gráficos de mi trabajo. Bueno, eh, hasta acá esto es una idea general de cuáles son las partes y de qué es lo que hay que tener en cuenta para escribir un trabajo científico. Ahora bien, como yo siempre digo, para escribir un buen trabajo científico hay que leer trabajo científico. Entonces es importante que ustedes sepan interpretar o sepan hacer una lectura crítica de cualquier trabajo científico y a su vez del propio para poder presentar un trabajo de calidad. Fundamentalmente los criterios de evaluación son la validez interna, que se refiere a la solidez del diseño de estudio y la ejecución de los métodos, es decir, qué tan sólida fue la metodología que se utilizó para llevar adelante este trabajo, para que yo realmente le tenga confianza a esos resultados. Es importante también destacar siempre o fijarse en cuál es la importancia clínica, es decir, se evalúa si los resultados del estudio tienen una relevancia práctica en la atención médica. Muchas veces yo puedo tener resultados que son significativamente, o sea, que la estadística me da una diferencia significativa, pero en el uso de la práctica clínica no tiene relevancia. Entonces, ahí llegamos a la relevancia del estudio, si el estudio aporta algo nuevo y valioso al campo del conocimiento. Preguntas clave. La pregunta de investigación es claramente definida, es decir, yo cuando termino de leer un trabajo, veo si al final realmente la hipótesis o la pregunta que se hizo al investigador que lo escribió, o ustedes mismos cuando están escribiendo uno, ha sido respondida de manera correcta y clara para que pueda ser entendida. Ahora, ¿cómo voy a interpretar yo un poco esos resultados? Bueno, primero ver la consistencia y la generalización, es decir, son consistentes los resultados, son resultados aplicables a otras poblaciones. Muchas veces se tiene un resultado en un trabajo que es muy importante, pero está acotado a un grupo poblacional o a una muestra muy pequeña que tiene muchas dificultades después de ser extrapolado al general. O sea, supongamos que hago un ensayo clínico aleatorizado con un grupo étnico muy particular o con pacientes que tienen una patología muy específica o que después, cuando yo lo quiero aplicar esos resultados en el general de la población, no tienen la misma utilidad. Hay que estar siempre atento a los bias o los confounding, que son básicamente identificar y ver cómo se manejaron los sesgos y los factores de confusión. De nuevo, esto le va a dar validez a los resultados. Y fundamentalmente, reiteramos, la interpretación clínica, o sea, la interpretación en el contexto de la práctica clínica diaria. Si es realmente aplicable y si es realmente un aporte importante en la práctica clínica. Como consideraciones finales podemos decir que primero, la importancia de la claridad y la precisión en la redacción científica es una habilidad fundamental en la medicina. Si bien ustedes puedan pensar que como futuros médicos nunca tengan que escribir un trabajo científico si no hacen investigación, pero es muy común que en las residencias o en lugar se presente un caso clínico, que ustedes tengan que presentar un caso clínico, que participen de un congreso. Entonces, todas estas consideraciones que vimos hasta acá no es solo para escribir un trabajo científico, sino para que ustedes puedan analizar la información que van a ir adquiriendo. O sea, es muy común que cuando uno obtiene su título de grado y continúa capacitándose permanentemente, lo hace a través de trabajos científicos. Entonces, el tema de poder hacer una lectura crítica, de poder identificar las partes del trabajo científico, como las que vimos anteriormente, y al identificarlas, ver si están bien escritas o no, si aportan conocimiento o no, si los resultados son coherentes, si la discusión está asociada a los resultados obtenidos, si la conclusión tiene que ver con la pregunta científica, es decir, conocer las partes de un trabajo científico es útil fundamentalmente para poder escribir uno, pero también para hacer una lectura crítica de los trabajos científicos que nosotros vamos a utilizar para incorporar nuevo conocimiento a lo largo de nuestra práctica médica. Es importante siempre la ética en la publicación, es decir, importante que lo que se publica sea honesto, sea transparente y sea responsable. Como lectura sugerida, hay muchísimas, pero pueden ser cualquier artículo o libro que tenga información sobre la redacción científica. O sea, la idea de esta clase es darle un pantallazo general de las estructuras y de manera más simple de las estructuras de un trabajo científico, para que en algún punto, si ustedes están interesados o se encuentran ante la situación de tener que escribir un trabajo científico,
vayan a buscar artículos o libros que explican un poco esto en más detalle, pero que ya tengan una idea general de lo que tienen que ir a buscar. Y recursos en línea hay muchísimos, plataformas y herramientas muy útiles para poder escribir un trabajo científico de calidad. Bueno, hasta acá con esta clase. Espero les haya resultado interesante.